6. Presentaciones. Pasaron varios días desde que Max salió de su hogar. Estaba emocionado y, al mismo tiempo, asustado. No sabía qué le esperaba en este viaje ni qué imaginarse. Ideas interesantes y otras francamente absurdas irrumpían en su mente, pero, fuera lo que viniera, sabía que siempre daría lo mejor de sí para cumplir con la empresa de la que ahora formaba parte. Max decidió guardar en la bolsa sin fondo todo lo necesario para el viaje: mantas para las frías noches, algo de comida, agua en cantimploras y todas las runas que había logrado ahorrar. La mayoría eran de bronce, algunas pocas de plata y apenas un par de oro. Ocultó la pequeña bolsa en lo más profundo de sus pertenencias y recordó cuánto tiempo le había tomado reunirlas para poder estudiar en la academia. También empacó algunos libros y herramientas que esperaba que le resultaran útiles llegado el momento. Los días pasaban para ellos entre prácticas constantes y el avance ininterrumpido del viaje. Cruzaron bosques distintos y recorrieron largos caminos llenos de historias, cuidándose de no ser atacados por merodeadores. Aunque, de vez en cuando, Max se preguntaba quién sería tan insensato como para asaltarlos viajando con un león, la imponente presencia de Orión y su habilidad para lanzar fuego lo volvían doblemente peligroso para cualquiera que osara enfrentarlo. A Max le aliviaba profundamente que estuviera de su lado y no un adversario, como al principio había sucedido. A veces, las ideas alocadas animaban a Max y lo distraían mientras caminaba, provocándole más de un tropiezo al chocar con alguna piedra o tronco. Por las noches, recordaba a su familia, a sus hermanos y a su padre, quien solía contarle aventuras y anécdotas tan cómicas que lo relajaban hasta dejarlo profundamente dormido. Vamos, despierten. Ordenó Orión con autoridad mientras ellos aún dormían alrededor de la fogata. Se nos hace tarde. Añadió, con un bostezo que casi lo hacía volver a dormirse. En cuanto Max escuchó su rugido, se levantó inmediatamente. ¿Por qué nos levantamos tan temprano, Orión? ¿Acaso corremos peligro?, preguntó mientras observaba que el león se lamía el pelaje. Max se rascó la cabeza intentando acomodarse el cabello. Se quitó la sábana, tomó su ropa y comenzó a vestirse. Estaba hambriento y se movía con torpeza. Debemos continuar tu entrenamiento. No basta con aprender a escuchar al atributo. Tienes que aprender a emplearlo y a controlarlo para tus necesidades. Debes tomarte esta situación en serio y aprender a enfrentarte a los peligros. Lo entiendo, pero entrenamos todos los días. Creí que al menos un día de descanso nos haría bien. No tenemos tiempo para descansos. Debemos practicar más. Morgana, levántate. Dijo, pero cuando miró hacia donde debía estar, notó que no se encontraba entre las sábanas. ¿Dónde está Morgana?, indagó Max al revisar las sábanas y sentir que estaban frías. Comprendió que no había estado allí en un buen rato. ¿Qué ocurre?, preguntó Morgana. Apareció detrás de un árbol con unas cuantas bayas entre sus ropas. Fui a buscar algo para que desayunemos. Estas bayas las encontré entre la maleza, sé que son comestibles, además están maduras. Orión se acercó y la miró con ojos fijos y penetrantes. No vuelvas a irte sin avisarnos, ¿escuchaste?, dijo con voz fría, tratando de contener su enojo. Notó que Morgana se asustó un poco, lo que hizo que soltara algunas bayas. Desayunen primero. Después empezaremos. Volveré en un rato. Max lo vio alejarse y desaparecer entre un matorral hasta quedar en silencio. ¿Estás bien?, indagó al ver que había tirado el resto de las bayas. Morgana asintió con un gesto leve. Creí que le agradaría que consiguiéramos algo de comida. No quiero parecer una carga para ustedes. Descuida, dijo Max mientras la ayudaba a recogerlas. Quizá le preocupó no encontrarte. A mí también me asustaste. Debiste avisarnos. Lo sé. Respondió. No me regañes. No pensé tardarme tanto. Él quizá fue a cazar. No puede comer esto. Apenas es suficiente para nosotros dos. Debe comer algo más para sentirse satisfecho. Sí, he de imaginármelo. Pero, ¿qué comerá? Cuando Orión regresó, Max lo vio con el pelaje manchado de rojo y con un olor extraño. Si ya terminaron, prepárense. Iniciaremos de una vez. A Max le parecía que los entrenamientos y las lecciones de Orión a menudo eran improvisados. A veces, durante el viaje, se detenían a practicar bajo la sombra de un árbol. Usaban el suelo para escribir. Le parecía creativo que Orión usara una ramita entre sus garras para trazar líneas y escribir el lenguaje, común algunas teorías y principios fundamentales para usar adecuadamente sus poderes, desde controlar la respiración hasta dominar la concentración y la coordinación entre mente y cuerpo. Cada vez que Orión veía a Max usar el cetro y manejar los poderes de los arcanos, se sorprendía de lo rápido que aprendía. No importaba qué técnica le enseñara, la dominaba con facilidad. Resulta muy útil tu habilidad de aprendizaje, Max. Gracias, creo, respondió, sin estar seguro de si era un elogio o un comentario sarcástico. Si consigues todos los atributos y con la velocidad con la que aprendes a dominarlos, podrás derrotar a Lord Andalexus mucho antes de lo esperado. ¿En verdad crees eso, Orión?,
Preguntó Max, dejando caer una roca enorme que hizo vibrar la tierra. Abrió los ojos sorprendido. Sí. Aclaró con vehemencia. No conozco a muchos eruditos, así que desconozco sus habilidades, pero tú me has demostrado que pueden aprender cosas nuevas con una velocidad sorprendente. Sin embargo, también veo que te estás limitando en tu aprendizaje. ¿Limitando? Vengan, síganme. Pidió, y ambos lo siguieron sin hacer preguntas. Los condujo por un estrecho sendero entre varios matorrales. Max sintió curiosidad por el lugar al que los guiaba. Escuchó el murmullo del agua cayendo y percibió un aroma fresco en el aire. Cuando apartó unas ramas, se encontró con un arroyo de aguas cristalinas donde los rayos de sol se filtraban en hilos dorados. Morgana se acercó, tocó el agua y se refrescó el rostro. Observó pequeños peces nadar a contracorriente. ¿Cómo supiste de este lugar, Orión? Eso no importa ahora. Respondió con sequedad. Quiero que llenes las cantimploras. De acuerdo, dijo Max. Revisó la bolsa sin fondo, tomó todas las cantimploras y las dejó a un lado del arroyo. No. Corrigió Orión con autoridad. Debes usar el atributo. Necesitas manipular objetos de distintas densidades, inténtalo. Max lo vio recostarse a un costado, vigilándolo. Se concentró y escuchó a Kinsey al fondo de su mente. El agua formó pequeñas ondas, y luego, como movida por un brazo invisible, adoptó la forma de un gusano que ascendió retorciéndose antes de caer otra vez. Los peces huyeron y él bajó la cabeza, agotado. Repitió el intento sin éxito. Miró a Morgana jugar con el agua, chapotear y sonreír. Parecía disfrutarlo, hasta que Orión se interpuso y lo golpeó con la cola en la cara. Max se cubrió los ojos y sacó la lengua para no tragarse los pelos. Concéntrate, Max. Rugió, pasando a su lado. Sí, de acuerdo, murmuró. Cerró los ojos, respiró hondo y se sentó en la orilla. Extendió la mano, intentó oír al atributo y sintió como Kinsey respondía con desgano. El agua volvió a moverse, pero falló al intentar controlarla con precisión. ¿Por qué parece que te estás limitando, Max? ¿Qué te pasa? Preguntó, acercándose a su lado para observar sus gestos con detenimiento. Max volvió a derramar el agua y perdió la concentración. El sudor le corría por la frente, lo secó entre jadeos. Estoy bien, Orión, es solo que no logro sentir lo mismo que aquella vez, cuando Morgana o mi hermana estaban en peligro, dijo, respirando con dificultad. No tengo esa emoción, esa pasión. Ahora, no siento nada. Orión reflexionó apenas un instante. Encontrar su motivación no sería difícil. Fijó la mirada en Morgana, frunció el ceño, mostró los colmillos, erizó la piel y extendió las alas. En segundos se abalanzó sobre ella, rugiendo y amenazándola con ferocidad. Morgana gritó al verlo e intentó tomar su cristal, pero no alcanzó a sujetarlo. Sintió la pata de Orión presionar su mano. Aterrada, se cubrió el rostro para evitar ser herida. Las lágrimas brotaron y rodaron por sus mejillas. Se sentía confundida ante el repentino cambio de actitud de León. Sus gritos hicieron que varias aves levantaran vuelo. Max reaccionó al instante y, con un movimiento rápido, arrancó la gema de su mano. El cetro se reveló y corrió hacia Orión. Lo golpeó de costado y lo envió por los aires. Entonces notó que estaba empapado, y le resultó extraño, pues el agua ni siquiera lo había tocado. Morgana se incorporó con la mitad del cabello mojado, se secó las lágrimas y se protegió detrás de Max. «Déjala, Orión. Ya basta», gritó con todas sus fuerzas, lanzando una mirada rápida a Morgana. Una pequeña flama vibró en su mano, lista para ser lanzada. El símbolo de Piro brilló en su palma. Solo entonces advirtió que el león no estaba atacando. Reía a carcajadas, soltando bufidos agudos mientras se revolcaba de un lado a otro, como si hubiera escuchado el mejor de los chistes. Max y Morgana intercambiaron una mirada de desconcierto. Lo observaron mover la cola, mostrar las patas, extender las alas y seguir riendo sin control. Finalmente se detuvo, tomó impulso, se incorporó, plegó las alas y les dio la espalda un momento. ¿No te has dado cuenta de lo que ha pasado, Max? Mira tú mismo. Murmuró, señalando su ala empapada y sus cuartos traseros. Después sacudió el cuerpo para escurrirse. Max, aún confuso, repasó lo ocurrido paso a paso. Primero lo golpeó. Luego escuchó el nombre de Kinsey y lo empujó con el primer impulso que le vino a la mente. Después sintió el poder de Piro en su mano. Miró la distancia entre el arroyo y donde Orión había caído. Era un tramo mucho más largo de lo que habría imaginado. Tus emociones. Gruñó el león. ¿Mis emociones?, preguntó Max, sorprendido. Tus emociones. Replicó. No basta con escuchar el nombre del atributo, necesitas sentir algo. Si quieres proteger a alguien, hazlo con toda tu fuerza.
Demuestra lo que sientes. Si deseas salvar una vida, entrégate a ello, incluso si requiere arriesgar la tuya. Debes sentirlo de verdad, igual que hace un momento. Demuéstralo. No te contengas. Déjate llevar por el impulso. Controla tus miedos, tus deseos, tus pasiones, aquello que te mueve a actuar con la intención más pura. Max asintió con la cabeza. También debo advertirte que debes mantener el control. Agregó. Si te dejas llevar demasiado, puedes perderlo. No permitas que tus emociones dominen por completo lo que eres. Solo, ten cuidado. Ahora hazlo de nuevo, mantén esas emociones dentro de ti y recuerda siempre, contrólalas, guarda el equilibrio en tu corazón. Max regresó a su posición junto al pequeño río. Aspiró hondo para concentrarse, volvió a escuchar el nombre de Kinsey y evocó los sentimientos que había experimentado instantes antes. El agua volvió a moverse, formando pequeñas olas, y luego se elevó como un gusano retorcido hasta transformarse en una línea semitransparente que descomponía la luz. Con precisión, la dirigió hacia la cantimplora. Después tomó las otras y creó un nuevo gusano de agua que se dividió en varias ramas, llenando cada recipiente como si una mano de múltiples dedos invisibles manipulara el líquido. Un momento después extendió los brazos. Los árboles y las ramas se curvaron para formar un sendero frente a ellos. Comprendió, por fin, la enseñanza de Orión y entendió mejor lo que intentaba transmitirle. Miró al león y notó que no podía contener su alegría. Una sonrisa enorme parecía a punto de partirle el rostro de oreja a oreja. Orión sabía que aún le faltaba disciplina, pero admitía que Max lo lograría. Puede ofrecer aún más, pensó, una idea que volvía una y otra vez. Debe perfeccionar sus habilidades. Estaba seguro de que, con tiempo y trabajo duro, terminaría dominando la técnica. Bien. Exclamó, satisfecho. Mantén eso en mente. Vamos, aún debemos continuar. Max miró a Morgana y comprobó que estaba bien. La revisó con detenimiento hasta asegurarse de que no tenía heridas. Luego observó a Orión alejarse entre los árboles flexionados. Comprendió al instante que su rudeza no era más que parte de la enseñanza. Tal vez el tiempo aislado en el castillo había moldeado su carácter estricto e insensible, o quizás solo intentaba mostrarles los peligros que enfrentarían. Caminaron varios días y, durante ese tiempo, Max les explicó con destreza cómo tratar la tierra antes de sembrar. Cuando empezaba a cansarse o se le agotaban los temas, Morgana contaba historias atlantes. Comenzó con la leyenda de los gigantes de las profundidades, donde el abismo daba cobijo a criaturas capaces de arrasar regiones enteras si eran provocadas. Entre relatos, cuentos y chistes, avanzaron hasta que el silencio cayó sobre ellos. Luego, casi sin darse cuenta, recitaban las canciones de los bailes de primavera. A Max le parecía que la voz de Morgana era melodiosa y le llenaba de una tranquilidad difícil de describir. Mi hermano es experto en la ciencia, comentó Max mientras subía una colina. Desde joven demostró una habilidad natural para crear maquinarias. Es increíble cuando se lo propone. ¿Has visto los espantapájaros de los campos? Él los creó. Cuando vi a aquellas criaturas que nos atacaron esa noche, pensé en los espantapájaros. Cuando mi hermano volvió de Acator, trajo consigo una infinidad de ideas que quería aplicar. Sin embargo, nadie le respondió, por lo que optó por callarse y continuar. Un largo silencio se extendió durante el camino y solo oía el viento agitar las hojas. Ese era el único sonido que lo acompañaba. ¿Has escuchado la danza de las hadas Enedas? Dicen que es un espectáculo increíble. Me gustaría verlo. ¿Has visto alguna danza, Orión? Orión no respondió de inmediato y siguió caminando delante de ellos. No. Contestó con sequedad. Dicen que son tan altas como los humanos e incluso como nosotros. Creí que serían pequeñas. Hay pequeñas, hasta donde yo sé. Exclamó Morgana, sonrojándose un poco. Incluso existen hadas de agua, esas sí son diminutas, apenas del tamaño de un grillo. Eso no lo sabía. Interrumpió Orión, mirando a Morgana. ¿Han escuchado alguna vez el cuento de la muerte? Es una de mis historias favoritas, dijo Max con un tono suave y ligero. No lo había escuchado antes. ¿Dónde lo leíste? Preguntó Orión, deteniéndose en su paso. Es un cuento antiguo, hasta donde yo sé, respondió Max, dedicándole una breve mirada. Lamentablemente, el libro terminó por romperse y no lo traigo conmigo, pero la historia es simple. La muerte se enamora de un mortal, un rey. Ambos viven juntos, pero ella no había podido darle un heredero. Cuando el rey estuvo a punto de morir, su mejor amigo intentó usurparle el trono. Sin embargo, justo entonces la muerte reveló que esperaba un hijo suyo. Nadie se atrevió a ocupar el trono por miedo a su venganza. Cuando el rey murió, la muerte llevó a su hijo al otro mundo, donde los tres permanecen juntos por la eternidad. He escuchado algo similar, pero ocurrió hace mucho tiempo, en Gales. ¿En verdad? Preguntó Morgana, intrigada. Orión pasó entre ambos y siguieron caminando sin volver al tema.
Levantaron la vista hacia las nubes, observando las formas que creaban mientras intentaban adivinar qué representaban. Es un tampur. Anunció Morgana. ¿Un qué? Indagó Max. Perdona, olvidé que aquí no hay esa clase de naves. Es un barco con forma de pez volador, usado como transporte. Puede moverse mucho más rápido que una coca. Ah, exclamó Max. Sí, creo haber leído que los barcos atlantes pueden volar, al menos la mayoría. Vuelan porque funcionan con cristales que, en la Atlántida, se cultivan como... Morgana se detuvo de repente, sin añadir nada más. ¿Qué? ¿Qué ocurre, Morgana? Preguntó Max, observándola con atención. Nada. Respondió con suavidad. Max entendió que prefería no hablar del tema. Pensó que nuevamente ocultaba algo de su pasado. No quería presionarla, confiaba en que algún día le contaría por qué había huido de su región. Subieron hasta lo alto de una colina y, al frente, apareció un pequeño poblado rodeado por un bosque, con casas modestas y campos de cosecha escasa. A la distancia se veía un molino de viento con las aspas rotas, y otro más junto al río, igualmente deteriorado. ¿Qué hacemos, Orión?, preguntó Max, sorprendido por el aspecto casi fantasmal del lugar. Necesitamos provisiones. Respondió Orión. La siguiente ciudad. Blasón, completó Max. Sí. Asintió con un tono prolongado. ¿Tienes un mapa? Max buscó de inmediato en la bolsa sin fondo. Recordó que antes de partir había arrancado de la pared de su cuarto un mapa para llevarlo consigo. Sacó varios objetos hasta dar finalmente con él. Lo extendió y mostró la ciudad de Blasón, situada casi en el centro de la región, y Telao hacia el norte, además de otras ciudades más lejanas. Estamos aproximadamente aquí, señaló un punto en medio de la nada y consultó una brújula. Este lugar no aparece en el mapa. Quizás sea una nueva colonia. ¿Nueva colonia? Más bien parece un asentamiento antiguo. Comentó Morgana, impresionada por el deterioro del sitio. No importa. Indicó Orión. Necesitamos reabastecernos. Nos faltan demasiadas provisiones para el viaje. Esa bolsa que llevas en la pierna es muy útil, cuídala. Aclaró mientras volvía a observar los alrededores. Olfateó el aire, atento a cualquier señal de peligro. Les hizo un gesto para avanzar y descendieron por la pendiente. Atravesaron el poblado, cuyas calles estaban cubiertas de lodo y donde los animales corrían de un lado a otro, revolcándose entre la mugre. Max percibió un hedor nauseabundo, como si algo enorme hubiese muerto. No estaba equivocado. A un costado descansaba el cuerpo de un gigantesco pez, origen de aquella peste. 3 seres enmascarados lo despedazaban con cuchillos y sierras, rescatando lo poco aprovechable, mientras un cuarto vaciaba una cubeta de desechos junto al cadáver. Continuaron hasta el centro del poblado, donde los esperaba un mercado ruidoso. Puestos improvisados, voces mezcladas en varios idiomas y comerciantes pregonando sus mercancías formaban un caos vibrante. Max olfateó nuevamente y distinguió un aroma dulce y fuerte. Siguió el rastro hasta un vendedor de cerveza negra que ofrecía sus barriles a mitad de precio. Notó en uno un enorme agujero por donde se había derramado la mitad del contenido. Más adelante, encontraron un puesto de frutas. Muchas lucían en mal estado, así que escogieron las que mejor apariencia tenían y siguieron explorando. Pasaron por cada puesto disponible, y Max regateó siempre que surgía la oportunidad, intentando conservar tantas runas como fuera posible. Morgana se detuvo ante un puesto que reconoció al instante: Urapist, Berutes, Alorum. Algunas piezas eran de un azul cielo intenso y tenían un sabor amargo que identificó como utretas, cuyo olor agrio era inconfundible. También había frutos brillantes que parecían emitir luz propia, y otros tan extraños que solo podían provenir de regiones remotas. Se movían con discreción, procurando no llamar la atención. Aún así, Max sabía que era complicado con un león caminando a su lado. Por eso se vieron obligados a ponerle una soga al cuello para simular que estaba domesticado. Para Orión aquello era humillante, refunfuñó y se negó al principio, hasta que Max prometió comprarle un buen pedazo de carne si lo ayudaba con esa apariencia. Lo habría hecho de todas formas. Pensó Orión. Aunque no se lo hubiera ofrecido, igual lo habría aceptado. Cruzaron varios puestos y observaron las diferentes mercancías que ofrecían. Max vio que vendían platos y vasos de porcelana de exquisita artesanía, con delicados acabados que iban desde colores cálidos y formas rebuscadas hasta piezas brillantes de aspecto sencillo. Max empezaba a sospechar del origen de todo lo que veía. Dedujo que mucha de aquella mercancía resultaba demasiado exótica para el estado del poblado. Consideró que sería más común encontrarla en los grandes mercados de las ciudades centrales, como Blasón, y no en un lugar donde incluso los vendedores vestían harapos remendados de telas que ni siquiera combinaban entre sí. El resto de los puestos no ofrecía una diferencia notable. Vieron prendas de terciopelo muy elaboradas, decoradas con estampados que parecían propias de nobles y monarcas. Otras estaban hechas de algodón o seda fina en brillantes colores. Morgana se enamoró al instante de un bello vestido lila con decorados dorados que colgaba a un costado del puesto. Max la apartó con discreción y trató de alejarla lo más que pudo.
Revisó las runas de plata que llevaba en la bolsa, no alcanzaban ni para la mitad del precio. Con las 3 runas de oro quizá podría pagarlo, pero aún queriendo comprárselo decidió no hacerlo. Esperaba que se le olvidara, pues le parecía innecesario adquirir algo que no necesitaban por el momento. Al cruzar hacia otro puesto, Max encontró a un herrero trabajando sobre un yunque. La escena le resultó extraña. El herrero no reparaba la espada, sino que la golpeaba para desprenderle las joyas incrustadas usando una palanca. Una de ellas salió disparada y cayó a sus pies. El hombre la recogió, la examinó con un monóculo y luego la pulió con un paño hasta hacerla brillar. Después calentó la hoja al fuego para retirar otra pieza incrustada. Las sospechas de Max crecieron a cada paso. Vio a una mujer ofreciendo su cuerpo en la entrada de una puerta y más adelante, a otra mostrando sus atributos mientras lanzaba besos volados a cualquier postor que pasara. Orión, murmuró Max, este lugar es. Sí, lo has sospechado igual que yo. Respondió Orión, procurando no decir demasiado. Estamos en un pueblo de ladrones y comerciantes errantes. Un curvelaco. Orión lo cayó de inmediato, propinándole un coletazo en las piernas. Si es lo que creo que acabas de decir, será mejor que nos apresuremos. No debemos quedarnos aquí. No se separen y oculta todo lo que tengas de valor. Lo dices fácil, tú pareces llevar más cosas valiosas que nosotros. Mi armadura es de oro Razgul. No tiene valor comercial. Está hecha con magia, si me la quitaran, desaparecería, si me mataran, perdería su color y brillo. Solo si la ofreciera voluntariamente conservaría sus propiedades. Morgana guardó inmediatamente su cristal en sus ropas y se cubrió cuanto pudo con sus largas mangas. Vio a un sujeto pasar a su costado que le guiñó el ojo, y ella lo siguió con la mirada hasta verlo desaparecer entre la muchedumbre. Avanzaron entre más puestos sin bajar la guardia y notaron algunos rostros que ya los observaban con atención. Max distinguió a 2 individuos que lo seguían de cerca unos cuantos puestos atrás, vestidos con trajes negros y la mano apoyada en la cintura, como si sujetaran algo oculto. Aún así, continuaron su camino en busca de provisiones. Lograron comprar productos en conservas, varias ollas y platos simples sin decorado. A Max le costó menos de 10 runas de bronce adquirir todo. Vamos, Orión. Continuemos. ¿Orión? Preguntó Max al notar que el león miraba fijamente un rincón del mercado. Siguió la misma dirección con la mirada y quedó petrificado al ver un puesto de donde provenían varios sonidos que se mezclaban como un lamento colectivo. ¿Qué te ocurre, Orión? Preguntó Morgana, y entonces vio varias criaturas enjauladas. Max y Morgana observaron que algunas parecían enfermas y tan desnutridas que la piel apenas les cubría los huesos. Se acercaron con cautela y encontraron perros negros con alas de murciélago que lloriqueaban como cachorros recién nacidos. Son aralés, pertenecen a la región de Gaia, dijo Max. Los reconoció porque había leído que eran buenos cazadores tanto en tierra como en aire, aunque, al verlos ahora, le costaba creerlo. Sintió un golpe en el hombro, y al voltear, retrocedió de inmediato para proteger a Morgana. Una pata de tigre marino intentaba alcanzarlo como un gato callejero, tratando de atrapar a una presa diminuta. Notó la cola larga de tiburón que surgía de sus cuartos traseros y que reposaba en un balde de agua tan sucia que tenía una gruesa capa de sedimentos. Quizá tiene hambre, murmuró Max, con la voz temblorosa. ¿Tú crees? Respondió Morgana, sorprendida por la escena. Debe ser un Bakú de Edas. Aclaró Orión al volver en sí. Dirigieron la mirada hacia el resto del puesto y vieron varias bestias más, entre ellas zorros de fuego que revoloteaban dentro de una jaula de cristal que ardía una y otra vez, consumiendo el oxígeno por completo antes de volver a llenarse de aire para repetir el ciclo. No recuerdo su nombre, pero debe ser de Sanadú. Comentó Morgana, tentada a tocarlo por lo adorable que parecía. ¡Cuidado!, interrumpió Max, tomándole la mano. Es un ser de fuego, si no se domestica antes de que controle su llama, puede quemarte. Continuaron hasta otra jaula donde un ave había perdido varias plumas en la cola y el pecho, dejando pequeñas gotas de sangre en la piel expuesta. Max dedujo que se las habían arrancado para venderlas. En la jaula yacían varias de ellas, azul marino, rojo escarlata, verde esmeralda, naranja chillón, púrpura y muchos colores más. Parece un quetz de la frontera entre Acator y Edas. Es un ave muy extraña, comentó Max mientras la observaba con detenimiento y escuchaba su canto débil y frágil. Vieron en un corral varios jabalíes de doble colmillo curvo, que Max sabía que pertenecían a las montañas de Ecos, y notó que algunos de sus colmillos estaban quebrados. Bramaban y se peleaban entre ellos, forcejeando por un rincón donde moverse. Max, Morgana y Orión se encogieron al percibir un hedor tan fuerte que casi los mareó. Más adelante, observaron tiburones voladores, que Morgana identificó por haberlos visto en los mares de la Atlántida, capaces de deslizarse y respirar aire normal. Estaban embosados para impedir que abrieran el hocico y sujetos como si fueran globos. Poco después, distinguieron panteras aladas de la región Edas. Al ingresar al recinto encontraron aún más criaturas, todas tan demacradas que resultaba difícil contener las lágrimas.
Son ciervos rostro de elfo, exclamó Max al contemplar al ejemplar con sus largos cuernos dorados y un rostro que asemejaba al de un elfo, con orejas extendidas, grandes ojos y una pequeña boca. El ciervo bramó junto a un gato de doble cola de acator encerrado en una estrecha jaula. En un pequeño contenedor de cristal, de paredes resbaladizas, vieron varias salamandras venenosas que Orión reconoció por sus inusuales colores brillantes sobre la piel viscosa. Clientes. Arreger, clientes. Croó un cuervo de plumaje azul, atado a un pedestal. Extendió las alas de manera amenazante y repitió la misma frase, llamando la atención de Max apenas entraron. ¿Les puedo ayudar en algo? Preguntó el vendedor, un elfo de traje de terciopelo elegante, broche de oro al cuello y cabello dorado recogido. Su piel blanca estaba arrugada, con algunas manchas en el rostro y una gran marca que le atravesaba la mejilla. No, gracias, respondió Max por todos. Solo mirábamos. El joven notó que el vendedor dirigía la mirada directamente a Orión. Ese león es suyo. ¿Lo están vendiendo? Inquirió con voz suave. Les ofrezco 300 runas de oro por él. No está a la venta, respondió Max sin titubear. Eres un buen comerciante y sabes bien que te ofrezco poco. Añadió el elfo con elegancia forzada en su voz ronca. Les ofrezco 600 runas de oro. No, gracias. Ya nos vamos, dijo Max, incómodo. 800 runas de oro y una bestia, la que tú gustes. Ya se habían alejado cuando escucharon la última oferta del vendedor, aún empeñado en comprarlo. Debemos irnos tan pronto como podamos, indicó Max con molestia, acelerando el paso. Morgana tuvo dificultades para seguirle y abrirse paso entre la gente. No me está gustando este lugar y tampoco deberíamos estar aquí. La ley Heraldo indica que debemos reportar este sitio. Guarda silencio, Max. Si te escuchan podrían atacarnos de improviso. Advirtió Orión, golpeándole ligeramente con el ala. Tiene razón. Intervino Morgana adelantándose. Debemos tener cuidado. Esto es un mercado negro. Ya lo viste, Orión, venden incluso bestias para quien pueda pagarlas. Y me están ofreciendo runas por ti. Ya estoy mejor, si es lo que preguntas. Accedió con educación. Recuerda lo que te dije, no debes dejar que tus emociones afecten tus decisiones, en especial en este lugar. Busquemos lo que nos hace falta y continuemos. Ya nos hemos demorado demasiado. Si quieres protegerme, entonces apresúrate, que yo me puedo defender solo. Continuaron caminando y fueron acosados constantemente por miradas que observaban a Orión como si fuera un animal exótico. A Max aquello le resultaba cada vez más incómodo. Se apresuraron y corrieron entre la multitud hasta detenerse en otro puesto, donde revisaron por un momento la mercancía. Un sujeto se acercó a Max y lo sujetó del brazo, alzándolo con brusquedad. Max se detuvo de inmediato. Alcanzó a ver el cuchillo que el individuo empezaba a sacar de su funda, aunque éste lo guardó enseguida. Los ojos del extraño se clavaron en las gemas de Max, que resplandecieron por un instante. Luego levantó ambas manos e hizo una señal a su compañero, y ambos se retiraron sin decir palabra. ¿Qué es lo que querían?, preguntó Max, desconcertado. Asaltarnos. Respondió Orión con seguridad. ¿Y por qué se detuvieron? Preguntó Morgana, sin comprender la repentina retirada. Vieron tus gemas. Respondió Orión con sequedad, vigilando todo a su alrededor. ¿Mis gemas? ¿Qué tienen mis gemas? Orión dudó un momento, asegurándose de que nadie los escuchara. En algunas regiones, a quienes poseen gemas en las manos los consideran grandes magos. Ellos deben saberlo, y por eso se retiraron. No se arriesgarían a enfrentarse a un magus cuando éste podría lanzarles algún conjuro. Max alzó las cejas, sorprendido. Nunca había escuchado nada parecido. Observó sus gemas un instante sin darles demasiada importancia. Miró alrededor y notó cómo algunos se apartaban y evitaban mirarlo, un cambio sutil que ahora jugaba a su favor, dándoles mayor seguridad al desplazarse por el mercado. Continuaron comprando hasta que un vendedor dejó caer su bolsa al ver las gemas de Max y se disculpó de inmediato. Los tres decidieron aprovechar aquella ventaja para salir del lugar sin contratiempos. Max escuchó una explosión al otro lado del mercado y vio a la muchedumbre alterarse. Observó cómo la gente huía despavorida mientras una humareda se elevaba en la distancia, acompañada de llamas que se extendían por los puestos cercanos. En otro lugar. Destruyan todo. Ordenó Quirón a los bots con autoridad, extendiendo el brazo hacia el lugar. Búsquenlo. Lo quiero con vida, y a sus acompañantes. A su espalda, Quirón vio a los autómatas aparecer por un portal. De inmediato comenzaron a transformar una de sus extremidades con un sonido metálico. Prepararon sus cañones y dispararon en todas direcciones como una lluvia de meteoritos, arrasando con todo lo que se interponía a su paso. Quirón observó cómo las franjas azules en sus cuerpos se tornaban rojas al unísono. Lady Úrsula miró con desagrado el lugar.
Lucía disgustada, arrugaba la nariz a cada instante y se cubría la boca con la garra para evitar el olor del sitio. Miró bajo sus patas y vio que pisaba barro y otras suciedades. Prorrumpió, erizándosele la piel, molesta por no soportar el suelo que pisaba. ¿Por qué estamos aquí? Quirón mostró una sonrisa, frunció el labio y luego observó a Lady Úrsula mover los ojos con evidente sarcasmo. Según la información que hemos obtenido, ellos se encuentran viajando y, por lo que sabemos, solo tienen un camino a seguir. Deben estar por aquí o en el próximo poblado. Debemos descartar los posibles lugares. ¿Crees que el muchacho vino por este rumbo? Este lugar es tan triste, tan lúgubre como un cementerio. Quirón mostró una sonrisa, frunció el labio y luego observó a Lady Úrsula mover los ojos con evidente sarcasmo. ¿Cómo lo reconoceremos? Todos los eruditos se parecen. ¿Cuántos eruditos crees que anden por ahí con un león rojo? ¿Me lo quieres decir? Bramó, irritado por semejante ocurrencia. Sacó un mapa de su cinturón y lo observó con detenimiento. Marcó ese sitio y varios más que ya habían visitado. Está aquí. Por mis cascos sé que está aquí. Afirmó. Eso dijiste en los últimos 3 lugares que hemos visitado. No, Lady Úrsula. Repuso. Esta vez lo sé. Mi instinto me lo dice, y te aseguro, mi bella dama, que él se encuentra en este lugar. No tardaremos en dar con él. Apretó las empuñaduras de sus sables con fuerza y señaló a los autómatas para indicarles que continuaran el ataque. Destruyan todos los puestos y desháganse de quien nos estorbe. En otro lugar. Asaltos, robos, heridos y muertos. Max vio todo eso mezclarse en aquel sitio, donde quien tenía mejores mañas se hacía de botinés aprovechando el caos. Se movía tan rápido como podía junto con Morgana y Orión. Cada paso que daban se veía frustrado por los empujones que los obligaban a retroceder ante la multitud desesperada que intentaba salvar sus vidas. Morgana sintió varios jalones de manos ajenas. Peleó brevemente y descargó golpes rápidos contra su captor hasta que logró liberarse. Persistente, el extraño intentó tomarla de nuevo, pero Orión, con unos cuantos arañazos, lo apartó definitivamente. ¿Te encuentras bien, Morgana? Exclamó Orión, interponiéndose entre ella y cualquier amenaza. Extendió las alas un instante, mostró los dientes y lanzó un rugido amenazante. Sí, estoy bien. Respondió, sobándose el cuello y acomodándose el cabello. Miró a Max desaparecer entre la multitud. Lo buscó y se estiró cuanto le fue posible, pero no logró verlo. En otro lugar. Quirón observó a los bots cumplir sus órdenes. Los vio destruir puestos, paredes y muros por igual. Notó cómo los animales huían despavoridos. Los frutos se consumían entre las brasas y varios estallaban por el exceso de calor. Las prendas de seda y algodón ardían con facilidad, y los metales preciosos se fundían en charcos dorados. Sigan buscando. Ordenó a los bots más cercanos, mientras los veía entrar en los puestos y arrastrar fuera a varios seres que pataleaban y trataban de escapar. Identificación completada. No es el solicitado. Continuar proceso. Dijo un bot a otro con voz metálica. Entendido. Respondió el segundo bot y tomó a otro prisionero. Decapiten a este. Ordenó uno sin titubear. Entendido. Afirmó otro, girando sobre sí mismo para acercarse a una mesa. Tomó a 2 eruditos ocultos, tiró de ellos y los levantó por los pies hasta dejarlos cabeza abajo. Un tercer bot se acercó, transfirió de inmediato una respuesta negativa y sentenció. No es al que buscamos. Prosigan. Ejecútenlos. Quirón captó el sonido de porcelana haciéndose añicos. Investiguen. Ordenó a un bot cercano, que obedeció de inmediato y se dirigió al origen del ruido. El bot volcó una mesa de un empujón. Allí encontró a una niña con su muñeca entre las manos, llorando en silencio y tapándose la boca para no emitir ningún sonido. No es el que buscamos. Ejecutar. Dictó, cambiando su brazo por un cuchillo afilado. La niña soltó un alarido desgarrador. ¿Qué ha ocurrido? Indagó Lady Úrsula al ver al bot chisporrotear, con el brazo ausente y ya en el suelo, mientras la niña seguía llorando. Objetivo localizado. Procedo ahí. Lady Úrsula vio al bot dividirse y caer en 2 partes sobre el suelo. En medio, observó una vara dorada cuyas afiladas hojas se clavaban en la tierra. No permitiré que lastimen a seres inocentes, exclamó Max frente al autómata desmantelado, junto a la niña que lo miraba agradecida. ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño? La pequeña negó moviendo la cabeza de un lado a otro. ¿Puedes ir con tus padres? La vio salir corriendo en su búsqueda. Max notó cómo las luces del autómata se apagaban lentamente y arremetió contra la última pieza aún intacta. Morgana y Orión aparecieron instantes después y, apenas se reunieron, los autómatas les apuntaron con sus cañones. Max escuchó el martilleo mecánico de sus brazos.
En cuestión de segundos quedaron completamente rodeados, sin una sola ruta de escape. Max adoptó una postura defensiva y sostuvo el cetro con ambas manos. Morgana sacó su cristal, que resplandeció al instante como una pequeña vela azul. Orión, al verlos, erizó la melena, mostró las garras y los colmillos, y una esfera de fuego flotó sobre su lengua. «Estén preparados», ordenó Max sin apartar la mirada de los autómatas. Contó 8 al frente, y un puñado más se agolpaba a sus espaldas. 2 de ellos empezaron a bajar los cañones. Entonces, 2 figuras emergieron detrás de una cortina de humo. Max jamás los había visto en persona, pero reconoció sus descripciones de ciertos libros que advertían sobre su ferocidad. Distinguió los cascos de un caballo chapoteando en el lodo y el torso de un hombre robusto coronando el cuerpo del animal. A su lado, avanzaba una doncella de larga cola, alas de murciélago, un cuerpo sensual y extraños cuernos que brotaban de su frente. «Un centauro y una gárgola», dijo en voz alta, observándolos tensar la postura. La gárgola los examinó con indiferencia, de arriba abajo y de abajo arriba. Impresionante, Murmuró al ver al muchacho. No le pareció tan fornido como habría imaginado, ni tan alto, más bien esbelto y algo bajo. Sin embargo, percibió en su mirada algo distinto: pasión, deseo, voluntad, impulsos que parecían combatir unos con otros. Pensé que serías más alto. Un erudito. Sí lo soy, respondió Max, frunciendo el ceño, sin entender qué relación tenía su origen con el ataque. Sí, lo noto. Eso explica por qué eres tan guapo. ¿Lo ves, Quirón? ¿Verdad que lo es? Dijo dirigiéndose al centauro, que observaba a Max con seriedad. De hecho, te pareces a alguien que conozco, igual de guapo, solo que más alto. ¿Qué insinúas, Úrsula? Gruñó Quirón, sorprendido por el comentario. ¿Acaso hablas de ese inútil creador de estas maquinarias de...? No terminó la frase. Se recompuso, blandió sus sables y partió en 3 a un autómata cercano, que cayó hecho pedazos a sus pies. El centauro levantó las orejas, irritado, sintiendo como se le encendían de rojo. No importa. Bramó Quirón, volviendo a mirar a los muchachos, aún intimidados por la facilidad con la que había partido al bot. Tú eres al que estábamos buscando. Añadió, avanzando un paso con ambos sables en mano, tan bajos que casi rozaban el suelo. Estoy impresionado y, a la vez, decepcionado de verte. Eres un niño que ni siquiera sabe usar sus poderes adecuadamente. Lo noto con solo mirarte. ¿Lo sabes?, indagó Max, observando lo imponente que lucía el centauro. ¿Alguna vez has escuchado de los centauros, de nuestras habilidades, o al menos conoces lo fuertes que somos? He escuchado muchas cosas, respondió Max. Que son salvajes, que les gusta el vino. También que, cuando están demasiado borrachos, suelen robar mujeres de las aldeas. Eso fue lo que oí que ocurrió en Avalón. El centauro arrugó la nariz con evidente desdén. Un soplo de humo escapó de sus fosas nasales. ¿En verdad piensas que somos salvajes? Bramó. La verdad, nunca me he encontrado con un centauro. Es la primera vez que veo uno. ¿Qué pretendes hacer, Max? Susurró Orión mientras buscaba una salida o cualquier punto débil entre los enemigos. ¿Quieres hacerlo enojar? Intento distraerlo, respondió Max en el mismo tono, eligiendo cada palabra, mientras pienso en cómo salir de aquí. No tenemos tiempo, debemos escapar. Apremió Morgana, al notar que el centauro y la gárgola seguían discutiendo. Guarda silencio, Lady Úrsula. Debemos darles adiestramiento. Lord Andalexus pidió que lleváramos a estos 3, pero nunca especificó en qué condiciones. Bien, muchacho. Ya que nunca te has enfrentado a un centauro, te daré una lección. Te mostraré lo salvajes que somos. Declaró Quirón, elevando los sables mientras abría las patas para impulsarse. Antes de atacarme, ¿puedes responderme una pregunta?, interrumpió Max. El centauro se detuvo en seco. Bajó los sables hasta que volvieron a rozar el suelo. Miró a la gárgola, que asintió a pesar de su desconcierto por el repentino cambio de tono del joven. Adelante. Dijo Quirón, envainando ambos sables y cruzándose de brazos. Pregunta. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Max, dando un paso al frente con el cetro en mano. Reconozco a estos autómatas. ¿Son los mismos que atacaron mi casa hace unos días? Su voz sonó firme, aun mientras estudiaba cada rincón, cada espacio y cada ángulo que pudiera ofrecerle una oportunidad de escape. Calculaba mentalmente las posibilidades. ¿Qué planea Max? Susurró Morgana a Orión, aferrando su cristal con fuerza contra el pecho. Darnos tiempo de pensar en algo. Respondió Orión, mientras contaba a los autómatas que tenía al frente. Olfateó el aire y percibió el olor a ceniza y madera quemada por todo el lugar. Quirón dio unos cuantos pasos y se acercó hasta quedar a unos pies del muchacho. Sus cascos chapoteaban en el lodo, hundió el casco en un charco de sangre sin darle importancia y luego un fruto estalló al abrirse como una flor. Max quedó sorprendido al verlo, le parecía majestuoso,
como ver a un jinete al lado de su fiel corcel, moviéndose con elegancia, balanceándose de un lado a otro mientras meditaba su respuesta, observado por las miradas vacías de los bots. Quirón se detuvo tras pensarlo un instante y miró al joven con sus ojos color miel. Hizo una reverencia, como lo haría un caballo bien entrenado, y esbozó una sonrisa mientras le mostraba la mano con elegancia. Qué maleducados fuimos. Señaló en tono cortés, como si se tratase de un caballero de modales refinados. Max estaba confundido. Recordó todo lo que había escuchado y leído de ellos, y le resultó contradictorio lo que Quirón hacía. Le había mostrado ferocidad al principio y ahora un gesto amable, como un caballero de Avalón en las historias que había leído. Permíteme presentarnos, muchacho. Había olvidado que no hemos dicho quiénes somos. Max se sorprendió de que actuara tan educado, casi como un noble de Avalón. El centauro hizo una señal con la cabeza y se incorporó por completo. Se acercó a la doncella y, con un leve y sutil golpe de sus cuartos traseros, la obligó a dar unos cuantos pasos adelante. Hey, Exclamó con ímpetu Lady Úrsula, incómoda por el golpe. Se sobó un costado antes de mirar a Max a los ojos y cruzar miradas. Esta belleza entre bellezas es Lady Úrsula. Es una gárgola de Acator, supongo que sabes cuáles son sus poderes. La mayor parte de su raza puede controlar la energía natural y lanzarla en un ataque concentrado con sus poderosas garras, semejante a lo que hace un magus. Aunque no es su única habilidad, todo su cuerpo es un arma. Sí que lo sé. Añadió al final, haciendo que Lady Úrsula se sonrojara. Lady Úrsula se acercó a Max, pasando su garra con cuidado por su rostro, ofreciéndole un beso a la mejilla y una sonrisa sensual antes de volver al costado de su fortachón amigo. es un placer, joven erudito. Dijo la gárgola, llevando un dedo a la boca mientras lo observaba con más detalle al tenerlo tan cerca. ¿Te pareces a él, ahora que te veo bien? ¿Será que eres? Los pensamientos de Max chocaron en su cabeza como troncos golpeando entre sí, contradiciendo todo lo que esperaba ver en ellos. Y las palabras de la doncella lo dejaron aún más perplejo al compararlo con alguien más. ¿A quién me parezco?, pensó, intentando recordar si alguna vez los había visto, aunque fuese de lejos, sin tener memoria alguna de haberse cruzado con seres tan peculiares. Orión, susurró al león, intentando averiguar un poco más sin que lo escucharan. ¿Los has visto alguna vez o sabes quiénes son? No. Respondió. No bajes la guardia, parecen amigables, pero son todo lo contrario. Mira lo que han hecho a este lugar solo por intentar encontrarnos. Yo me llamo Quirón de Avalón, maestro de la escuela de Claymore y general de las fuerzas de Lord Andalexus, nuestro señor de Sanadú. Somos seguidores de nuestro maestro, a quien servimos con absoluta lealtad. ¿Esto responde a tu pregunta, o deseas hacer alguna otra antes de enfrentarte a mí? Aclaró Quirón con voz firme y un matiz cortante al final. No hay que sorprenderse, elegido. Mencionó Lady Úrsula. Le sonrió, mostrando sus colmillos largos, afilados y blancos. Dio unos cuantos pasos más, hincó el suelo con sus garras, aplastó las frutas, cruzó el fuego, pisó cadáveres y observó cómo la sangre derramada formaba un pequeño charco. Hicimos todo esto para encontrarte. Tú eres al que hemos estado buscando. Buscando, señaló mientras se inclinaba para hacer una reverencia con las manos extendidas. Max los observó por un momento. Al ver la elegancia y gallardía del centauro, no pudo evitar presentarse tal como había sido educado. Bajó el cetro y efectuó una reverencia cortés. Yo soy Max, hijo de Maximiliano de Heraldo, dijo con la misma educación que ambos le habían mostrado, adoptando un semblante más serio. Como verán, soy un erudito, y deben saber que siempre tengo una pregunta después de otra, remarcó con firmeza, invadido por la ira al contemplar lo que habían hecho. Vio la destrucción del poblado, y por momentos, dudó si aquellos que habían matado eran inocentes o culpables. Miró a su alrededor y contempló el desastre en que se había convertido el lugar. No importaba hacia dónde mirara, veía edificios golpeados, incendiándose o con manchas de sangre. Los caminos ardían en pequeños incendios, y cada rincón y esquina estaban cubiertos por ceniza llevada por el viento. El olor de la sangre era nauseabundo y le irritó la nariz. Continúa. Exclamó el centauro, mirándolo con sospecha. Inquieto, galopaba de un lado a otro, ansioso de escucharlo. Aún no me han respondido. ¿Son ustedes los que atacaron mi casa aquella noche? Aquellos que pusieron en peligro la vida de mi hermana. El centauro lo miró por un instante con la frente en alto. Cerró el puño con fuerza y esbozó una sonrisa tan fría que parecía capaz de quebrar el hielo. Sí, muchacho. Nosotros fuimos los que atacamos tu casa aquella noche. Respondió con una voz ecuánime, tan fría como gallarda. Fuimos enviados por nuestro maestro para buscarte y... Lord Andalexus, susurró Max. Sí, correcto. Fuimos nosotros quienes atacamos. Quirón, Interrumpió Lady Úrsula antes de que continuara. perdona la imprudencia de mi compañero, es solo que hemos venido de muy lejos para buscarte.
Recibimos órdenes de nuestro maestro, Lord Andalexus, señor de Xanadu y de las regiones, para llevarte con él. Fue muy claro al solicitarnos traerte. ¡Basta!, exclamó Max, apuntándoles de nuevo con el cetro. Cientos de pensamientos recorrieron su mente, asombrado por todo lo que habían hecho. La ira llenó su corazón mientras miraba los destrozos que habían causado para encontrarlo. Cadáveres yacían a lo largo de las calles y nubes negras se formaban en el cielo, como si todo el horror se hubiera congregado solo para hallarlo. Quizás quiere matarme con sus propias manos, eliminarme y quitarme del camino, pensó al observar a ambos guerreros, cuyos modales seguían siendo sorprendentemente corteses pese a la situación. Tú eres el que estamos buscando, joven muchacho. Lord Andalexus pidió que te lleváramos como un héroe. Tú lo liberaste y ahora él quiere conocerte, lo que ocurra contigo no nos corresponde. Nosotros solo seguimos sus órdenes. Indicó la doncella con un tono pulido, inclinándose ligeramente para mirarlo mejor. Max apretó el puño y se irguió, decidido a enfrentarlos, dispuesto a luchar por su vida y la de sus amigos. Calculó cuántos autómatas los rodeaban e improvisó un plan apresurado. El nombre del atributo comenzó a rebotar en su cabeza y a provocarle un hormigueo nervioso detrás de las orejas. Solo esperaba el instante adecuado para liberarlo. Las expresiones alegres del centauro y de la doncella alada se disiparon. El intento por convencerlo de ir en paz empezaba a desmoronarse. Quirón hizo una señal con la mano y ordenó a los autómatas avanzar. Casi de inmediato percibió cómo ejecutaban la instrucción. Con pasos lentos se movió hacia un costado sin apartar la mirada de Max, que lo observaba con idéntica intensidad. Morgana tomó su cristal con discreción y unió ambas manos, mientras vigilaba con nerviosismo el movimiento de los autómatas. Estos se acercaban cada vez más, con los brazos levantados y los cañones apuntándoles. ¿Qué ocurrirá si me niego a ir con ustedes? ¿Y si solo yo voy, qué pasará con mis amigos?, exclamó Max, mirándolos fijamente. El sudor comenzó a correr por su frente, su corazón se aceleró y los latidos retumbaban con violencia. Pasó la vista por Morgana y Orión, inquieto por su seguridad. Se mantuvo firme, y pudo notar que el centauro tampoco se movía. Escuchó el nombre de Kinisi vibrar detrás de sus orejas, y con lentitud, desvió la mirada. Los charcos de sangre empezaban a burbujear y trozos de madera levitaban con sutileza. El centauro avanzó un paso, mostraba un gesto decidido, volvió a desenvainar sus sables, preparado para actuar si el muchacho se negaba. Solo nos pidieron llevarte. No mencionaron a nadie más. Simplemente cumplimos órdenes. Los demás no están contemplados en la misión. No iré, sentenció Max, colmado de ira. ¿Perdón? Preguntó Lady Úrsula, creyendo haber escuchado mal. Por un instante pensó que había confundido sus palabras con el idioma de los eruditos. No iré con ustedes. Si él desea conocerme, ¿por qué no vino personalmente? ¿Por qué los envía a ustedes? Reprochó con el ceño fruncido, dolido por todo lo que habían hecho para encontrarlo. Habían sacrificado vidas inocentes solo para seguirle el rastro. Han recorrido todo este camino buscándome. Han destruido lugares y asesinado a cientos para llevarme con su maestro. Sí, fui yo quien lo liberó, y ahora quiere encontrarme para matarme y evitar que vuelva a encerrarlo. Tengo la única herramienta capaz de hacerlo, y no permitiré que la obtenga. ¿Qué has dicho?, preguntó el centauro, atónito. ¿De verdad no saben qué es lo que sostengo en mi mano?, dijo Max, moviendo el cetro con suavidad y desplegando sus afiladas cuchillas con un solo chasquido. El centauro y la gárgola se miraron por un momento sin entender bien qué era aquello que tenía en sus manos. Fuimos enviados a buscarte, no nos interesa lo que tengas. Venimos por ti y vendrás con nosotros, te guste o no. El centauro no pudo contenerse más y estalló en ira. Prepárense. Ordenó a los autómatas que prepararan sus cañones. ¡No!, exclamó Max con ímpetu, y todo lo que había hecho flotar en el aire se precipitó contra los autómatas. Las burbujas de los charcos de sangre salpicaron las placas metálicas de sus rostros. Las astillas de madera se incrustaron en sus cuerpos, los vio perder el control de sus articulaciones mientras los disparos de sus cañones se desviaban sin control hasta perderse a la distancia. Morgana aprovechó la confusión. Su cristal resplandeció y, en un parpadeo, varios fragmentos de hielo aparecieron a su alrededor. Con un movimiento de manos, avanzaron como flechas y se estrellaron contra los autómatas. Algunos se retorcieron de forma errática antes de caer al suelo inertes, otros lograron defenderse y reaccionar con rapidez. Orión disparó la llama que tenía preparada en el hocico. Apuntó hacia un grupo de autómatas, y en cuanto impactó, salieron volando hasta estrellarse contra un edificio cercano, donde estallaron en llamas verdes. La explosión lanzó cientos de astillas en todas direcciones. Orión hizo brillar la gema de su pecho, y al instante un domo verde apareció para protegerlo del impacto. ¿Te encuentras bien, Morgana? Indagó Orión al comprobar que su domo alcanzó a cubrirla. Escuchó a varios autómatas cargar sus cañones, y pronto comenzaron a dispararle. Los tiros rebotaron como pelotas contra el domo antes de caer al suelo y detonar en una serie de explosiones.
Sí, estoy bien. He dañado a varios. Yo también he destruido a algunos, pero son resistentes. Estos son mejores, parece que los reforzaron recientemente. Dijo Orión, mirando a su alrededor. Observó a Max al frente, luchando contra los bots mientras agitaba el cetro con movimientos rápidos. Luego se lanzó contra el centauro, que ya lo esperaba con los brazos extendidos y ambos sables en posición, moviéndose como un esgrimista experto. Max vio el símbolo de Pyro aparecer en el dorso de su mano. Se concentró y pequeñas llamas brotaron de su palma hasta unirse en una esfera perfectamente controlada. La lanzó directo al pecho de un autómata cercano, que cayó con un enorme agujero en el torso antes de estallar. Un bot apuntó hacia él con el cañón ya preparado. Max reaccionó con velocidad, le cortó la mano y luego le apoyó la palma libre en el pecho. Una llamarada lo atravesó, dispersando fragmentos metálicos y componentes internos en todas direcciones. El autómata cayó al suelo, sus luces se apagaron y se hundió en el lodo. Traigan al muchacho con vida. Exclamó Quirón con fuerza. Los autómatas que quedaban cambiaron sus luces de azul a rojo y de inmediato cargaron sus cañones, apuntando al frente. Max notó que enfocaban toda su atención en él y dejaron de vigilar a los prisioneros, quienes aprovecharon para huir hasta desaparecer entre los callejones. Lady Úrsula observó el ataque de los autómatas y cómo los jóvenes se defendían con sus habilidades. Vio caer a 5 bots bajo los golpes del león y la doncella, y a 3 más cuando el erudito encendió sus manos con magia ígnea. Los pulverizó como si fueran simples muñecos de palo. ¿De dónde viene tanto poder? Susurró Lady Úrsula. Agitó las alas mientras ideaba un plan para contrarrestar la ofensiva. Es grande, no, es enorme su poder. Sin duda es formidable. Afirmó, sintiendo un leve temblor de nervios al ver lo rápido que caían los autómatas. Lo subestimamos, cometimos un grave error al evaluarlo. Quirón, ten cuidado, no es un simple erudito. Tiene habilidades, sabe usar magia. El escudo de Orión se desvaneció y se lanzó contra un autómata cercano que le disparó, pero falló el tiro. Le asestó un zarpazo en el pecho y las piezas volaron con facilidad. Un segundo golpe lo dejó completamente expuesto. El autómata alzó el brazo y le apuntó a la cabeza. Orión respondió con una mordida. Sus colmillos perforaron el metal y escuchó cómo éste se retorcía antes de estallar. Luego vio el brazo del cañón caer al suelo mientras las luces se apagaban una a una. Morgana, entretanto, se defendía de un bot. Lo vio cambiar el cañón por una afilada espada que se ensambló a partir de varias falanges mecánicas, encajando pieza sobre pieza. Recibió varios ataques seguidos. Formó cristales de hielo para bloquear los golpes, pero el primero y el segundo se quebraron al instante. Un tercer cristal salió disparado y se estrelló en el brazo del autómata, golpeando su hombro. Unas chispas azules brotaron de la articulación y Morgana vio su oportunidad. Sí, estoy bien. He dañado a varios. Murmuró. Pero justo cuando el bot estaba debilitado, vio una espada atravesarle el pecho. Quirón lo había empalado de lado a lado, media hoja emergió por el tórax. Después lo levantó con brusquedad y lo arrojó fuera del camino. El cuerpo del autómata cayó produciendo chispas y espasmos eléctricos antes de desactivarse por completo. Quirón observó su sable y lo sacudió para desprenderse de los finos hilos de líquido interno de los autómatas, que resplandecía en un verde brillante. Luego miró a la doncella, que apenas le llegaba a la cintura equina. Eres mía. Sentenció mientras avanzaba para tomarla. Se inclinó y la olfateó, tratando de captar su aroma. No hueles a erudito. Tu olor es distinto, hueles a mar. Un bramido de dolor le cortó la frase. Se giró hacia la fuente del ardor y sintió su cuerpo volverse pesado. Vio sus cuartos traseros. El león rojo estaba aferrado a su piel, incrustando las garras y arrancándole sangre a borbotones. Tú. Rugió enfurecido. Se alzó sobre las patas traseras, tratando de sacudírselo. Forcejeó, agitando los brazos y buscando herirlo con los sables. Dio un último salto y logró desprenderse. Acto seguido le asestó una patada con los cascos directo al pecho. Orión salió disparado, giró en el aire y apenas logró extender las alas antes de caer. Cuando lo vio recostarse, Quirón comprendió que el golpe había sido grave, vio gotas de sangre resbalar del hocico de león. Quiso rematarlo, pero un dolor punzante en los cuartos traseros lo obligó a detenerse. Se sentó, incapaz de moverse con soltura. Examinó sus heridas, tomó un trapo cercano y limpió la sangre y los finos regueros carmesí. Maldito león. Eso sí dolió. Gruñó, tratando sus heridas con fastidio, aunque sin perder la calma. Orión levantó la mirada hacia Morgana, que ahora estaba rodeada por varios autómatas. Cañones, espadas y cuchillos la apuntaban desde todos los ángulos. Intentó incorporarse, respirando con dificultad. Escupió sangre y sintió punzadas en el pecho, justo donde el centauro lo había golpeado. Aún así, obligó su cuerpo a levantarse. Creó una pequeña esfera de fuego, un sol diminuto entre sus garras, pero ésta se encogió cuando el dolor le robó la concentración. Pensó rápido.
Necesitaba un plan que no exigiera tanta energía. Tomó impulso y corrió. Dio un salto y destruyó a un bot cercano, haciéndolo estallar en piezas. Para su frustración, las partes se reensamblaron en cuestión de segundos y el cañón volvió a apuntar hacia adelante. Tronaron al unísono los cañones. Los disparos, como pequeños cometas, salieron volando y se estrellaron contra una pared traslúcida de color esmeralda. Orión protegió a Morgana al desplegar su escudo justo cuando los proyectiles impactaron. El brillo se dio en el mismo instante en que el dolor en su pecho se intensificó y la gema dejó de emitir luz. Date prisa. Indicó Orión al verla ilesa. Sí. Respondió ella con voz débil al ver la sangre que goteaba del hocico del león, temerosa de que fuera una herida grave. Encárgate, rápido. Exclamó él antes de dejarse caer nuevamente. Sobre sus cabezas brotaron varios cristales de hielo que refractaban la luz del sol en incontables colores. Morgana los lanzó en un solo movimiento, y estos se incrustaron como flechas en las cabezas de los autómatas, derribándolos mientras piezas y fragmentos salían disparados y las luces de sus núcleos se extinguían. ¿Estás herido, Orión? Déjame ayudarte. Dijo mientras lo recostaba y apartaba el pelaje para buscar la lesión. El león lanzó varios quejidos cuando su mano rozó el punto exacto donde había impactado la patada del centauro. Tienes varios huesos rotos. Exclamó aterrada. Tomó de inmediato su cristal y lo deslizó sobre el pecho del león. Debes ir a ayudar a Max. Él te necesita ahora. Gruñó Orión, soltando un bufido débil. Necesitas ayuda, y solo yo puedo dártela. Max destruyó a 3 bots con el cetro, viendo cómo sus piezas se dispersaban por el suelo. Un autómata se cruzó en su camino y el símbolo de Pyro volvió a brillar en el dorso de su mano. Extendió la palma, una llamarada lo arrolló y desintegró medio cuerpo. Cayó, pero otro bot apareció enseguida, empuñando una espada afilada. Con un movimiento preciso, propio de un esgrimista experto, Max detuvo el mandoble, luego cortó el brazo del autómata y tomó la espada. Con ambas armas, ejecutó un tajo cruzado que lo partió en 3 secciones. ¿Dónde están?, murmuró, buscando al centauro y a la gárgola en medio del caos. Se cubrió cuando una esfera de luz descendió y estalló a pocos metros de él. Alzó la mirada y vio a la doncella alada surcar el cielo, girando en rápidas piruetas para retomar el ataque. Max se preparó y creó una esfera de fuego rodeada de pequeños anillos que serpenteaban alrededor como tentáculos vivos. La lanzó al aire, rozando el flanco de la doncella, quien ascendió y giró en un ángulo de 180 grados para volver a atacar. Cuando Max reunió energía para un segundo disparo, una esfera de luz pasó a su costado. Se giró justo a tiempo para ver más bots surgir entre los edificios destruidos, los puestos y los cadáveres, todos con los cañones apuntándole. A lo lejos distinguió a Morgana y a Orión recostado, que rugió al ver a un bot acercarse peligrosamente. No se muevan. Exclamó uno de los autómatas, listo para disparar. Ríndete, muchacho. Intervino Quirón, avanzando con paso lento y los sables en mano. Ya no tienen escapatoria. Tus amigos están rodeados, igual que tú. No tienes a dónde ir, y es evidente que ya se te agotaron las ideas. Los cascos del centauro retumbaron con fuerza cuando se detuvo a pocos metros, apartando a los bots que se interponían en su camino. El corazón de Max latió con fuerza. El cansancio le pesaba en cada músculo y el sudor resbaló por su frente mientras intentaba recuperar el aliento. Miró en todas direcciones buscando una salida, pero el enfrentamiento era inevitable. Vio a sus amigos rodeados por los bots, que se alineaban para abrir fuego. La desesperación empezó a invadirlo. Las ideas saltaban sin orden y claridad, hasta que una extraña energía recorrió sus manos, como un cosquilleo eléctrico que subía por la piel. Miró sus brazos y notó que las gemas incrustadas en ellos resplandecían. Un ardor punzante le atravesó el dorso de la mano. El fuego que antes no lo hería ahora lo abrazaba, y una parte de él deseaba quemarlo todo. Pequeñas llamas brotaron de la punta de sus dedos y crecieron poco a poco. La ira y el dolor llenaban su pecho. Quería que todo terminara de una vez. Cerró los ojos, intentando escuchar una débil voz. Al principio solo percibió murmullos rozando su oído, pero pronto se volvieron nítidos. Abrió los ojos de golpe, resplandecían como antorchas encendidas de poder, fijas con furia en los autómatas. Quirón y Lady Úrsula lo observaron, sorprendidos al ver llamas recorrer su cuerpo. Por un instante pensaron que se había incendiado, pero Max no mostraba intención alguna de apagar el fuego. Cuando las llamas crecieron, ambos retrocedieron. Ataquen. Ordenó Lady Úrsula al aterrizar. «Puedo escucharte», gritó Max. ¿Con quién hablas? Preguntó Quirón, inquieto por su voz distorsionada mientras buscaba a alguien más en el lugar. Tu fuerza es mi fuerza, joven elegido. No lo olvides. Mientras más creas en ti, más poderoso se hará tu poder. La voz resonó en la mente de Max, como si alguien real le hablara.
cerró los puños y, por un instante, el mundo enmudeció. No escuchó los bots, ni la respiración del centauro, ni el batir de las alas de la gárgola. Ni siquiera sentía el aire en su rostro. Entonces lanzó un grito que salió desde lo más profundo de su pecho. Quirón observó, atónito, como las llamaradas que brotaban del cuerpo de Max estallaban contra los bots. Uno a uno cayeron al ser consumidos por las llamas. Fue entonces cuando vio, brillando en la frente del joven, un símbolo en forma de V. ¿Qué es eso? Preguntó Lady Úrsula, horrorizada al ver el fuego brotar bajo los pies de Max como si creciera desde el cuerpo. Comando desconocido. Anunció un bot antes de ser devorado por las llamas. Comando erróneo. Replicó otro. Comando faltante. No consigo interpretarlo. Preparo ataque. Indicó un tercero, activando su cañón. Varios bots dispararon al mismo tiempo. Los proyectiles impactaron en Max, pero una esfera surgió entre sus manos como un pequeño sol, absorbiendo cada ataque y creciendo con cada impacto. Deténganse. Ordenó Quirón, alarmado ante lo que veía. Lentamente, los bots fueron deteniéndose, y el sol, desbordado, inmenso, ocupó casi todo el horizonte. Entonces, cuando uno de los últimos autómatas disparó, Quirón advirtió cómo la esfera liberaba una oleada de fuego que se estrelló contra los bots más próximos, envolviéndolos en un estallido abrasador hasta desintegrarlos. Retírense. Ordenó, aunque ninguno reaccionó, ni un solo metal se movió. Úrsula, retírate. Debemos irnos ya. La gárgola clavó las garras en la tierra y abrió las alas, como si se preparara para impulsarse. Exhaló Max, pero su voz sonó distorsionada, casi ajena. Una segunda explosión se desató y Quirón cruzó sus sables para protegerse. Cortó las llamas antes de que lo alcanzaran, dividiéndolas como si fuesen un velo ardiente sin sufrir un rasguño. Miró a Max un instante, fascinado e inquieto por aquel poder que no comprendía. ¿De dónde viene ese poder? Bramó, observando los restos viscosos y deformados de los autómatas mientras sus luces morían una tras otra. No lo sé. Respondió Lady Úrsula, desconcertada. Jamás mencionó algo así. ¿Quién es este muchacho? Retrocedió de un salto, giró sobre sí misma y levantó el vuelo. Desde las alturas vio cómo el fuego se extendía como una llamarada viva. Debemos detenerlo. Si no lo hacemos, nos destruirá a todos. ¡Ataquen! Ordenó. Los bots obedecieron disparando contra la esfera incandescente que envolvía a Max. Algunos tiros dieron en el blanco, perforando el resplandor de su cuerpo, pero no ocurrió nada, hasta que varias esferas de fuego brotaron desde su interior y azotaron a los autómatas, reduciéndolos a chatarra ardiente. Ha acabado con la mitad en un parpadeo. Murmuró Quirón, atónito ante la devastación. ¿Quién es este muchacho? Repitió Úrsula, ahora con un temblor en la voz, incapaz de descifrar la naturaleza del fenómeno que presenciaba. Orión y Morgana miraban a Max sin poder dar crédito. Su cuerpo ardía sin consumirse, sus ojos, convertidos en fraguas doradas, brillaban con un fulgor casi divino, y el símbolo en forma de V en su frente parecía arderle sobre la piel. Donde pisaba, la tierra se volvía cristal. Cuando levantó las manos, la enorme esfera de fuego obedeció al gesto, flotó y permaneció suspendida con latigazos de llamas vibrando alrededor. ¿Qué le ocurre a Max? Susurró Morgana, helada de miedo. Está perdido, como si no supiera lo que está haciendo. No lo sé, Respondió Orión. pero ha perdido el control. Si continúa así, no quedará nada. Debemos salir de aquí. Orión se dio la vuelta, dispuesto a elevarse, pero Morgana lo sujetó de la melena antes de que pudiera despegar. No podemos dejarlo. Debemos ayudarlo. Indicó con el rostro ensombrecido por la preocupación. Buscó cómo resolver la comprometida situación en la que estaba. Orión pensó por un momento e intentó descifrar cómo ejecutar aquel plan casi descabellado que, aún así, sabía que podía funcionar si lo realizaba con absoluta precisión. Bien, sostente de mí y no te sueltes por nada. Debemos estar lo más cerca de los autómatas. Solo así podremos ayudarlos. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Morgana, preparándose con un nuevo cristal de hielo entre las manos. Elevar su enojo y luego agotarlo. Para calmarlo primero debemos empujarlo al límite, intensificar la ira que ahora lo domina. ¿Qué es lo que pretenden? Inquirió Lady Úrsula, descendiendo junto al centauro mientras coordinaba el avance de los autómatas. No nos incumbe. Debemos retirarnos. Los tenemos en este momento. ¿Por qué escapar? ¿No lo ves, Úrsula? Está fuera de control. Algo dentro de él está desatado. Si no retrocedemos ahora, no tendremos otra oportunidad. Lady Úrsula asintió, resignada, y se dio la vuelta. Quirón accionó un botón de su brazalete, y en instantes, un portal apareció a su espalda.
Ambos entraron y desaparecieron, no sin antes transmitir un último mandato a un autómata, que lo replicó de inmediato al resto para que continuaran el ataque. Prepárate, Morgana. Exclamó Orión con autoridad. Entrecerró los ojos al sentir una gota de sudor deslizarse por su párpado. El calor aumentó de golpe. Pisó con fuerza, y de su huella brotó un humo espeso. ¿Para qué? Inquirió ella, intentando ver su rostro. Notó que Orión cerró los ojos, y la gema de su pecho comenzó a resplandecer desde el centro hasta formar un domo esmeralda que los envolvió por completo. Escuchó una risa malévola de Max que le heló la sangre. Lo vio cerrar los puños, y se preparó. Se cubrió los ojos, entre sus dedos pudo ver a Max abrir las manos. La esfera estalló, multiplicó su tamaño y su fuerza golpeó con violencia el domo creado por Orión. El fuego los cubrió. Morgana evitó mirar de frente hasta que la luz comenzó a extinguirse. Escuchó un primer estallido, luego calma, y después una segunda explosión, aún más poderosa. Pasó un rato. Cuando ya no sentía el calor, se asomó con cautela. Todo estaba oscuro, silencioso, muerto. Orión, ya puedes detenerte. Dijo, tocando el domo. Este desapareció en un suspiro. El humo la envolvió un momento hasta que la brisa lo disipó. Estornudó y espantó la nube con la mano. El paisaje se reveló ante ella, negro, destruido, consumido por el fuego de Max. El horror la paralizó al contemplar las cenizas cayendo como nieve gris. Salud, Morgana. Indicó Orión, sacudiéndose la melena. Se quitó la ceniza del cuerpo y agitó las alas hasta que casi recuperaron su blancura. Examinó cada rincón de lo que alguna vez había sido aquel lugar y aspiró hondo. ¿Dónde está Max? Indagó Morgana, intentando distinguirlo entre las cenizas. Se contuvo para no soltar unas lágrimas al no hallarlo. Él está bien. Aún está vivo, si te lo preguntas. Respondió Orión, dirigiendo la mirada hacia un punto concreto. ¿Cómo sabes eso? Preguntó ella directamente. Lo vio avanzar unos cuantos pasos, dejando sus huellas marcadas en el suelo ennegrecido. Está ahí, mira bien. Morgana enfocó la vista al frente. En medio de un gran agujero cubierto por un manto grisáceo, distinguió un pequeño montículo. Era Max, estaba agachado, de espaldas, con los brazos cubriéndose la frente. Ella se acercó con cautela. En el camino golpeó los restos de un bot, sus luces parpadearon un instante antes de apagarse para siempre. Continuó hasta descender al cráter. Max. Max. Repitió varias veces, sin obtener reacción alguna. ¿Te encuentras bien? No hubo respuesta. Al mirarlo con atención, notó que el símbolo de su frente había desaparecido. Sus ojos, grandes y desorbitados, parecían cargados de miedo y desconcierto. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Morgana tomó su brazo y luego acarició su rostro, pasando la mano por detrás de sus orejas. Max, ¿estás bien? Preguntó, ligeramente asustada. Al tocarle el hombro sintió que ardía, como si su piel hubiese salido de una fragua. Pequeños hilos de humo se elevaban desde su cuerpo para disolverse con la brisa. Estás muy caliente. Vamos, Max. Insistió. Al no obtener respuesta, tomó su mano con suavidad e intentó ayudarlo a incorporarse, aunque él no reaccionó. Unos murmullos escaparon finalmente de los labios de Max. Un momento después logró articular las palabras. No pude controlarme, dijo con voz quebrada. ¿Cómo? Indagó Morgana, sorprendida, mientras le retiraba la ceniza del rostro. No pude controlarme, Morgana. No pude contener mi poder. Lo sé, Max. Te vimos. Intentaste salvarnos, trataste de protegernos. No solo eso, aclaró, esforzándose por mantener la voz firme. Retiró la mano con la que ella le frotaba el rostro y la sostuvo un instante antes de soltarla. Pude verme a mí mismo. Vi lo que hacía como si fuera un espectador atrapado en el rincón más oscuro de mi mente. Mi cuerpo se movía sin que yo se lo ordenara, mis brazos, mis piernas, cada parte de mí actuaba por su cuenta y se negaba a obedecerme. No te entiendo, Max. Murmuró ella, intentando asimilar sus palabras. El fuego tomó el control de mi cuerpo. Mis emociones se mezclaron y toda mi ira se concentró hasta crear esa esfera de luz que arrasó con este lugar. Intenté detenerme, contenerme, buscar alguna forma de frenarme, pero no pude. No fue sino hasta que los vi a lo lejos, en el peligro en el que estaban, que recuperé el control. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Vi la esfera estallar y destruirlo todo a su paso. Grité con todas mis fuerzas, deseando que no fuera real. Pero estoy aquí, Max. Estamos aquí. Nada nos ha ocurrido. Dijo Morgana, forzando una sonrisa para tranquilizarlo. No, Morgana. Soy peligroso. Me dejé llevar por mis emociones y mira lo que causaron. Han destruido este lugar y, de no ser por el escudo de Orión, tú pudiste haber, buscó a Orión con la mirada, perturbado. Morgana lo miró un instante antes de abrazarlo con fuerza, apoyando la cabeza en su pecho mientras le acariciaba la espalda. Estoy aquí, Max.
Susurró con lágrimas que descendieron por sus mejillas hasta rozar el rostro de él. Estoy aquí y a salvo. Orión nos salvó. No tienes que preocuparte más. Orión se acercó con lentitud, olfateó el aire y apartó las cenizas con indiferencia, sin preocuparse por lo que pisaba. Se detuvo frente al agujero donde Max permanecía sentado y lo observó con expresión imperturbable. Le decepcionaba que hubiera olvidado lo esencial, aquello que debía evitar consecuencias tan desastrosas como las que acababan de vivir. Le sorprendía la magnitud de los poderes de Max y el caos que había provocado. Reconocía su habilidad para destruir a los seres de metal con facilidad, pero al mismo tiempo lo inquietaba la imprudencia con la que había usado el poder de Piro. Reflexionó un instante, buscando cómo guiarlo con mayor sabiduría. Déjalo, Morgana. Es la primera vez que usa así sus poderes. Dijo mientras aspiraba el humo mezclado con diversos olores y rastreaba el suelo como si buscara a algún sobreviviente. Tenemos suerte, aparentemente no había nadie cerca. Por fortuna. ¿Cómo puedes decir eso? Eres despiadado, reclamó Max con el rostro tenso. Se incorporó, y las cenizas que lo cubrían, igual que a Morgana, se deslizaron al suelo. Con el tiempo conseguirás controlar tus poderes, respondió Orión con calma. Esto te servirá de lección para actuar con más prudencia. Y no te angusties por los demás, quienes no murieron durante el ataque escaparon antes de que comenzara la batalla. Max sintió una punzada de decepción, la frialdad de Orión le resultaba insoportable. Sabía que era serio, pero jamás lo había visto tan distante. Eres cruel. Eres. Orión dio un paso brusco hacia él, rugiéndole con tal fuerza que lo ensordeció y mostrando los colmillos. No. Tronó, y su voz se transformó en un rugido. Te digo las cosas como son, no como quisieras que fueran. Max se paralizó, seguro de que Orión estaba a punto de lanzarse sobre él, hasta que lo vio contenerse de golpe. Sus miradas se encontraron, tensas, buscando comprenderse. Orión movió las orejas de un lado a otro, atento a su entorno, y escuchó pasos que se volvían cada vez más nítidos. Debemos irnos antes de que regresen a buscarnos, dijo, dándole la espalda a Max. Los tres se marcharon, conscientes de que debían evitar ser vistos. Sabían que las preguntas no tardarían en llegar, y preferían desaparecer hasta comprender por completo lo ocurrido. La mente de Max era un torbellino. Necesitaba respuestas, pero aún no las tenía. Solo podía esperar y entrenar, como Orión insistía. Decidieron ocultarse en el bosque, donde Max podría seguir entrenando hasta dominar por fin sus habilidades. En otro lugar. En la región Sanadú, las lunas azules crecientes danzaban en el cielo nocturno mientras un aire helado azotaba las paredes del palacio. Los va a enviar a las prisiones, murmuró una doncella de exuberante belleza a su compañera, una peculiar dama de prominente busto, cuyo entallado traje se tensó al cruzar los brazos. He escuchado que serán flagelados hasta morir, comentó un conde de largo traje adornado con decorados dorados y encajes en las mangas. Hablaba con arrogancia a un duque situado a su lado, quien bebía tranquilamente una copa de vino tinto envuelto en terciopelo rojo. Yo escuché que los enviarán a trabajar en las minas, donde seguramente morirán por las labores extenuantes. El anterior rey jamás fue conocido por su benevolencia con los prisioneros, añadió un visir, mientras repartía copas entre los invitados y se retiraba tras una reverencia. He escuchado que Lord Andalexus desea ofrecernos algo diferente en esta ocasión. Quizá tenga planeado algo especial para entretenernos, dijo otra doncella, de atractiva figura, con un encantador vestido de terciopelo plateado y un bello rostro. Las puertas se abrieron de lado a lado y el eco sacudió el gran salón. Quirón y Lady Úrsula lo atravesaron mientras los guardias se apostaban en cada extremo. Distinguieron lanzas, escudos y el estandarte de la región, un lazo infinito de 6 puntas en rojo sobre un campo negro. Sus pasos resonaron sin sorprender a nadie. El salón quedó en silencio al verlos pasar. Lady Úrsula percibió las miradas clavadas en ella y le incomodó la forma en que la observaban. Por un instante, un recuerdo la asaltó, los días en que fue esclava y expuesta como mercancía. Ignóralos, Úrsula, dijo Quirón sin mirarla. Solo quieren ver un espectáculo. No permitas que te intimiden. Lo sé, Quirón, respondió ella, a notar que sus cuartos traseros todavía sangraban y que las marcas de garra de Orión seguían visibles. Debiste atenderte la herida antes de presentarnos. Es mejor así. Soy un guerrero. Primero explicaré lo ocurrido y, si sobrevivimos, entonces podrás curarme. Los murmullos los acompañaron hasta el trono. Al detenerse, Lady Úrsula advirtió las gotas de sangre que caían de la pata trasera de Quirón y lo vio tambalearse. Intentó cubrir la herida antes de que ambos se arrodillaran ante su maestro, inclinando la cabeza en señal de vergüenza. Lord Andalexus se levantó de su asiento. Observó los rostros abatidos del centauro y la gárgola y comprendió lo sucedido. El muchacho no estaba allí, y tampoco esperaba verlo.
Descendió los escalones, rodeándolos lentamente, mientras los invitados murmuraban expectantes. Así que no han conseguido traer al muchacho. Es lamentable. Dijo, justo cuando el palacio comenzó a temblar. Truenos y relámpagos rugieron en la distancia. Una tarea simple y no han logrado cumplirla como esperaba. Saben lo que ansían, ¿no es verdad? Un espectáculo. Una muerte para entretenerlos. Pero lo más importante es esto, ¿qué fue lo que ocurrió? Regresó a su asiento y sus ojos se detuvieron en la sangre que manchaba la alfombra. Maestro, nosotros. Mi señor. Interrumpió un militar. Se acercó al costado del trono, inclinó la cabeza y colocó el puño sobre el corazón. ¿Qué es lo que ocurre, Safer Vespasiano, para que tengas que interrumpir mi juicio? Preguntó Lord Andalexus sin mirarlo, cerrando los ojos un instante antes de observarlo de perfil. Milord, traigo noticias de la región, sobre el sentir del pueblo y, sobre todo, sobre la postura de los generales, quienes se han rebelado en su contra. No es el momento para interrumpirme con ese tipo de noticias, Safer. Replicó con desdén. Dime qué ocurre antes de que agotes mi paciencia. Vespasiano aclaró la garganta antes de responder. Fue la forma en que ocupó el trono. Muchos están en desacuerdo y han comenzado a planear una guerra interna. Interrumpió Lord Andalexus. Lucharán contra mí y luego entre ellos, disputándose la corona. La ley del más fuerte, la ley de las bestias cuando se despojan de la razón. Sus esfuerzos serán inútiles. Morirán muchos, y yo necesito esas fuerzas para mis planes. Permítame luchar a su lado, maestro Andalexus. Bramó Quirón. Alzó la cabeza con orgullo para mirarlo y enseguida la bajó, avergonzado por su atrevimiento. Lord Andalexus recorrió con la mirada a sus invitados. Se preguntó cuántos permanecían allí por lealtad y cuántos solo aguardaban su caída. ¿Aún dudan de mi derecho al trono? Dijo con voz firme. ¿Ni siquiera por devolverles lo que les fue arrebatado? ¿Por liberarlos de un tirano y de un falso rey? ¿Por regresar el alimento a la región y la prosperidad que alguna vez conoció? Es lamentable. Murmuró Quirón. ¿Cuáles son sus órdenes, Lord Andalexus? Preguntó Safer, arrodillado, llevando el puño al pecho. Dime, Safer Vespasiano. Respondió Andalexus. ¿A quién sirves en verdad? ¿Al hombre que porta la corona o a la corona misma? Safer guardó silencio. Pensó con cuidado, observó de reojo a los presentes y luego alzó la cabeza. Sirvo a quien porta la corona. A usted. Lucharé 1000 batallas si es necesario para probar mi lealtad. Es una buena respuesta. Pero deberá ser demostrada. Así será, maestro Andalexus. ¿Cuáles son sus órdenes? Debemos prepararnos para la guerra. Cada general y cada súbdito deberán serme fieles. Mostraré de lo que soy capaz. La traición se castiga con la muerte, la lealtad, con recompensa. ¿Qué ordena, mi lord? Bramó el militar. Preparad al ejército. Ha llegado el momento de demostrar mi poder y aplastar la rebelión que nos divide. Sanadu volverá a ser la región más poderosa de todo Diaño. Le regresaré su gloria en tierra, mar y cielo. Los invitados alzaron sus copas mientras las doncellas las llenaban sin descanso. Voces en múltiples lenguas celebraron la decisión. Desde los grandes señores hasta los generales más influyentes brindaron por la gloria de su soberano. El salón se llenó de vítores y festejos. Safer sonrió ampliamente y lanzó una mirada fugaz al centauro, que lo observaba en silencio. Comprendió su molestia al no haber sido él quien recibiera tal honor. ¿Qué hacemos con ellos, maestro? Preguntó, apoyando la mano en el mango de su espada. Ordene, y los decapitaré aquí mismo si así lo desea. Lord Andalexus miró al centauro y a la gárgola. Aún no había decidido su castigo. El salón volvió a sumirse en un silencio expectante. Una doncella se acercó con una sonrisa coqueta y le ofreció una copa. Andalexus correspondió al gesto, aspiró el aroma dulce de la bebida y la vació de un solo trago. La copa fue llenada de nuevo y la dejó reposar sobre el pedestal del trono, mientras jugueteaba con su base entre los dedos. No fallaremos de nuevo, mi señor. Dijo Lady Úrsula. Mantuvo la mirada baja, incapaz de sostenerle los ojos. El miedo la había debilitado, apenas sentía fuerzas para alzar las alas. El recuerdo de Acator cruzó su mente como un filo. Allí, a los culpables se les castigaba cercenándola sin piedad. Lord Andalexus sonrió. Una carcajada profunda rompió el silencio del salón, y los invitados lo imitaron de inmediato, hasta que él alzó una mano y la risa se extinguió como una llama sofocada. Díganme. Exclamó con una dulzura inquietante.
¿Cómo un simple campesino pudo derrotar a las armas artificiales más avanzadas, dirigidas por 2 generales curtidos en batalla y expertos estrategas? ¿Acaso contaba con un ejército o hubo problemas al obedecer sus órdenes? No fallaron en absoluto, mi lord. Respondió Lady Úrsula, con la voz tensa. Cumplieron cada instrucción. Actuaron como se les ordenó, pero... Interrumpió. Se levantó del trono y comenzó a rodearlos lentamente, como un depredador atento a su presa. Chispas de energía crepitaron sobre sus vestiduras y recorrieron su cuerpo en breves destellos. ¿Qué estás haciendo, Úrsula? Murmuró el centauro. Intento mantenernos con vida. El orgullo no te salvará, vive hoy para poder luchar mañana. Susurró ella. ¿Qué fue lo que ocurrió, Lady Úrsula? Ordenó Lord Andalexus. Un rayo golpeó el suelo a escasos centímetros de ella. El impacto la sobresaltó. Tragó saliva antes de continuar. Perdóneme, maestro Andalexus. No logro explicarlo del todo. Los bots ejecutaron sus funciones sin dudar, pero el muchacho no estaba solo. Lo acompañaba una doncella de piel pálida como el mármol, de cabellos plateados, capaz de crear cristales de hielo en el aire, y una bestia, un león rojo, acorazado, con melena y alas blancas. Podría jurar que se trataba de una criatura legendaria. Un murmullo recorrió el salón. Los más ancianos intercambiaron miradas cargadas de interés ante la mención de la doncella y la bestia. Además, mi señor, añadió Lady Úrsula. el joven usaba magia. Los eruditos no fueron dotados con habilidades arcanas, pero este podía invocar fuego con las manos y mover objetos con un simple gesto. No era un campesino indefenso. Se defendió, y la bestia parecía obedecerle, como si comprendiera cada orden. ¿Es eso cierto, Quirón? Preguntó Lord Andalexus. El centauro avanzó unos pasos y se colocó frente a su señor, preparado para responder. Levantó la cabeza y apoyó las manos en sus patas delanteras. Sí, maestro. Dijo Quirón con sumisión. Observé un poder emanar de su interior, algo poco común. Son contados los seres que logran sorprenderme, pero él tenía algo diferente. La segunda vez que nos enfrentamos a él directamente. Aclaró Lady Úrsula mientras recogía las alas sobre los hombros, a modo de capa. Fue capaz de enfrentarnos. Demostró conocer el arte de la espada. Lo vi cuando utilizó esa extraña arma con afiladas cuchillas retráctiles. ¿Qué has dicho, Úrsula? Lord Andalexus se detuvo en seco y la miró fijamente, atento al detalle que acababa de mencionar. Sí, maestro. El joven portaba un arma peculiar, similar a una lanza, adornada con varias gemas y 3 cuchillas de gran tamaño. Parecía pesada, pero la manejaba con sorprendente facilidad. Respondió Lady Úrsula. El león incluso lanzaba fuego. Añadió Quirón con desánimo. Aunque esos constructos fueron capaces de hacerle frente, carecen de experiencia real en combate. Siguieron mis instrucciones, pero no poseen instinto de combate. Cuando luché con él, vi las gemas que llevaba en las manos, estallaron en llamas. Continuó Lady Úrsula con cautela. El fuego parecía obedecerle, en especial cuando creó una esfera ardiente, semejante a un sol. Escapamos, solo para regresar y hallar el lugar destruido. Nada quedó en pie, en todas direcciones se extendía un mar de cenizas. Midió cada palabra con cuidado, temiendo provocarlo. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo que usted imponga, maestro. Dijo Quirón, soportando el dolor. La sangre comenzaba a coagular en su pata y el sufrimiento se intensificaba. Mis sables están aquí, tómelos y proceda como deba hacerse. ¿Qué es lo que ordena, maestro? Preguntó Safer Vespasiano, manteniéndose atento al mandato de su señor. Tienes tus órdenes, Safer Vespasiano. Indicó Lord Andalexus sin mirarlo. Un pequeño rayo surgió de él y se estrelló contra el suelo, obligándolo a retroceder. El Safer perdió el equilibrio y su casco rodó por el salón, rompiendo el silencio. Lord Andalexus notó las carcajadas de los invitados al verlo caer por algo tan insignificante. Prepara a los otros, Safer. Necesito a quienes me son leales, y los planes estratégicos. Pienso guiarlos personalmente a la batalla. Sí, maestro. Respondió, incorporándose. Hizo una reverencia y se retiró del lugar con la humillación ardiéndole en el pecho. Morirás, Quirón. Sentenció Lord Andalexus. Pero no hoy. Me debes tu lealtad y aún no has cumplido la misión que te he encomendado. ¿Acaso un caballero no cumple sus juramentos? Quirón se incorporó con los sables en mano. Los colocó a su espalda e inclinó la cabeza. Cerró los ojos un instante y encogió la pata trasera derecha, aún dolorida. Soy un caballero, maestro. Cumplo mis juramentos. Cumplo mi palabra. Entonces se alzaron los abucheos. Los invitados se impacientaron al comprender que no habría espectáculo ni presenciarían los poderes de Lord Andalexus.
La mirada del Lord se clavó en los presentes, y finalmente, se dirigió hacia la doncella alada. Levántate, Lady Úrsula. Indicó con vehemencia, situándose a su espalda. La gárgola se levantó presa del temor ante lo que vendría. Aspiró profundamente. Rezaba a sus deidades, al Creador, a los amos de los elementos, esperó que se apiadaran de su vida. ¿Qué desea, maestro Andalexus? ¿Cuáles son sus órdenes? Lentamente, Lord Andalexus regresó a su lugar. Sus pasos retumbaron en el salón mientras subía cada peldaño hasta sentarse de nuevo. Tomó su copa y la agitó, bebió un sorbo. Miró el fondo de líquido carmesí y una idea tomó forma. Notó que el cielo se calmaba al cesar los truenos. Deliberaba y analizaba cada parte de los relatos que le narraron. La habilidad de combate del erudito, el cetro, el dominio del fuego, la bestia, la muchacha, todo tenía un peso específico. Cada momento parecía indicarle una posibilidad. Comenzó a deducir lo ocurrido. Una oportunidad. Pensó. Recordó el instante en que vio la luz y a un joven tendido en el suelo. En aquel momento lo percibió aterrado, simple e insignificante. Vio su rostro desencajado, quizá rogando por su vida, cuando abandonó el lugar. Recordó el objeto que portaba, un arma dorada con incrustaciones que resplandecían, con un brillo antinatural. Volvieron a su mente las leyendas y rumores previos a su envío al Pozo de la Nada, y la herramienta destinada a ser el puente entre ambos mundos. Se ha vuelto realidad. Pensó con intensidad. Recordó la leyenda de un elegido, escogido por los altos arcanos para portar aquel objeto singular. Nunca se presentan estas oportunidades ni encrucijadas tan propicias. Maquinó un plan. Se levantó de su asiento, caminó hasta una ventana y contempló el cielo estrellado. Pensó y deliberó una y otra vez, hasta que bajó las manos y las cerró con fuerza. Se dio la vuelta bruscamente y exclamó a los presentes. Sí, es posible que funcione. Dijo en voz alta. Extendió una mano, como si intentara asir algo invisible. Con la otra apuntó hacia un ogro de aspecto desagradable, cuerpo fornido, grandes colmillos, ojos pequeños y nariz chata. Vestía una armadura pesada y golpeada, con escasas prendas de cuero curtido. En su cinturón colgaban varias espadas, como trofeos. Al instante, los presentes se apartaron, dejándole espacio. El ogro lucía sorprendido y asustado, miró en cada dirección, intentando comprender por qué todos se alejaban, hasta que la mirada de Lord Andalexus se clavó en él. Le apuntó con la palma descubierta. El ogro reaccionó con miedo. Pequeñas descargas chisporrotearon en los dedos de Andalexus, y de pronto, un rayo azul serpenteante salió disparado y golpeó al ogro. Este intentó defenderse con las palmas de sus manos, tan grandes como escudos. Resistió el impacto solo unos instantes antes de comenzar a retorcerse. Lanzó alaridos de dolor mientras las chispas recorrían su cuerpo, hasta que cayó al suelo, humeante. El silencio dominó el lugar tras el espectáculo. Algunos invitados se desplomaron desmayados, otros vomitaron, y no pocos dejaron caer sus copas. Lord Andalexus se preguntó si aquello era realmente lo que anhelaban cuando exigían sangre. Tomó asiento una vez más. Observó su mano y la cerró varias veces, asegurándose de que respondía. Hacía mucho que no utilizaba sus poderes y seguía recuperándose, aún requería tiempo para estar plenamente recuperado tras su largo encierro. Bebió el resto del vino y contempló a los invitados, ahora temerosos por sus vidas. Mi orden está dada, Quirón, Lady Úrsula. Ambos deberán traerme al elegido. ¿Elegido, maestro? Dijeron al unísono sorprendidos. Sí. El muchacho es el elegido de los arcanos. ¿Arcanos? Preguntó Lady Úrsula con asombro. Deberán traérmelo ante mí, no me importa el tiempo que les tome. Será su prioridad y su juramento, una misión que no concluirá hasta cumplirse. Entrelazó los dedos y los observó con interés. Sí, maestro. Respondieron al unísono, hicieron una reverencia y se retiraron. Quirón y Lady Úrsula pasaron entre los invitados con cautela. Se dirigieron a un patio cercano, alejados de miradas indiscretas. Varias doncellas les llevaron platillos para degustar y jarras de la mejor cosecha de Lord Andalexus. Lady Úrsula trataba la herida de Quirón, derramó vino caliente y cerró la herida con torpeza, luego aplicó hierbas y la vendó. ¿Qué es lo que piensas con tanto interés, Quirón? Preguntó la gárgola al verlo recostado sobre una mesa cercana, sosteniendo una copa de vino mientras soportaba el dolor de la aguja. Por momentos movía la pata de forma refleja y agitaba la cola al acomodarse. Recuerda las palabras de Lord Andalexus. Indicó con desánimo. Por momentos desvió la mirada hacia sus sables, apoyados a un costado, y hacia la funda de cuero junto a la pared. Lord Andalexus dijo muchas cosas el día de hoy. Tenemos suerte de estar vivos. No quería morir hoy. No digas eso, Úrsula. Replicó, elevando un poco el tono mientras tomaba un sorbo de vino. Yo tampoco deseaba morir, pero en mi ser habita el orgullo de centauro y de caballero. Tienes razón en luchar por tu vida.
Tú, que has sufrido la esclavitud y el dolor de perder a quienes amas, lo sabes bien. Te debo una disculpa por involucrarte en esto. No te preocupes. Dijo con una débil sonrisa, dejando escapar unas lágrimas antes de terminar de vendarlo. ¿Qué palabras de Lord Andalexus quieres que recuerde? Dijo elegido. ¿Elegido? ¿Qué hay con ello? Y arcanos. 2 palabras que hasta ahora no encontraba relación entre ellas. Pero ahora nuestra misión es más clara. No nos enfrentamos a un muchacho cualquiera. Aunque conoce el arte de la esgrima, hay algo más en el que no logro comprender. ¿Tiene algo que ver con tu habilidad de ver el aura de los seres vivos? Preguntó Lady Úrsula. Se levantó del costado de Quirón, se limpió las garras con agua fresca de una fuente cercana y la secó frente a él con un paño limpio. El centauro no respondió de inmediato. Tomó una botella y se sirvió más vino. Recordaba la batalla en el combate, los movimientos hábiles del muchacho, la técnica y el estilo. Los reconocía, había luchado contra un caballero con gestos semejantes y elegantes en otra vida. Sí, Úrsula. Vi en aquel muchacho algo extraño, y Lord Andalexus acaba de confirmármelo al nombrarlo elegido. Como no me di cuenta de que aquel joven era especial. ¿Para qué lo quiere? No lo sé. Lo único que me concierne es cumplir mi juramento y entregárselo. ¿Crees que nos envíe de nuevo con esos autómatas? Espero que no. Son torpes. No conocen el combate real. Solo fueron equipados con movimientos básicos, carecen de instinto para pelear. Deberíamos decirle a... Ni lo menciones siquiera, Úrsula. Replicó elevando la voz. Vamos, ¿hasta cuándo vas a seguir molesto con él? Solo porque te ganó en un combate amistoso no deberías. ¿Combate amistoso? Espetó, disgustado y con sarcasmo. Eso no fue un combate. Hizo trampa y recurrió a artimañas para ganar. Fue todo menos amistoso. Jamás admitiré que venció justamente. Lady Úrsula esbozó una risa sutil, cubriéndose la boca con gentileza. Se acercó al centauro, tomó una copa, la llenó con el mismo vino que él bebía y la apuró de un solo trago. Es buena esta cosecha, muy buena. Comentó, antes de que le diera un leve hipo. Lord Andalexus siempre tiene lo mejor. Ahora que ha regresado está dispuesto a retomar lo que dejó pendiente. Estas serpientes le han traído miles de tesoros para ganar su favor. Hipócritas. Quirón, exclamó, tomando su mano para calmarlo con voz lenta y pausada. Es la verdad, y bien lo sabes. Solo están aquí para adularlo falsamente. Ninguno daría su vida por ayudarlo, están de su lado únicamente porque le temen. ¿acaso nosotros somos diferentes? Preguntó mientras se servía otra copa de vino, bebiéndola de un sorbo. No le temo, si eso es lo que preguntas. Le debo mi vida, al igual que tú. Nuestra lealtad es hacia él. Ahora está ocupado, planeando cómo organizar la guerra. Me enoja que no me incluya, es deshonroso. Un centauro está hecho para pelear, defenderse, procrear, dejar sucesores que continúen el linaje y alcanzar una muerte digna. No estoy hecho para permanecer encerrado, esperando y rastreando a un niño. Hizo una breve pausa antes de continuar. Si en verdad es un elegido, entonces esta situación se ha complicado mucho más de lo esperado. El arma que utiliza tiene algo particular, algo verdaderamente extraño. ¿Viste algo en ella? Preguntó Lady Úrsula mientras jugaba con los dedos, haciendo aparecer una pequeña esfera de energía rosada que levitó frente a ellos. Si en verdad lo preguntas, sí. Respondió, sirviéndose otra copa. Vi vida dentro del arma. Son pocas las armas que tienen espíritu, ya sea una espada, una lanza o un escudo. Quizá viste el arma de un caballero. Tú me has contado que sus espadas están hechas, en parte, con sus almas. Un caballero la forja con ella. No. Esto es diferente, muy diferente, créeme. Las espadas de los caballeros tienen alma y, si no me equivoco, esta tenía vida. Vida como nunca había visto. ¿Conoces alguna así? Indagó. Una, quizá 2. Son rumores que se escuchan aquí y allá. No importa. Una es la guadaña de la muerte, un arma capaz de partir incluso el alma en 2, un objeto sumamente codiciado. Quien se cruce en su camino no podrá ir ni al inframundo ni al mundo espiritual. Tomó un sorbo de vino y exhaló con una excitación apenas contenida. La otra es la lanza del destino, creada con el propósito de ganar cualquier guerra. Quien la empuñe vencerá, siempre y cuando así lo desee. La guerra está a punto de comenzar. Exclamó Lady Úrsula, moviendo la cola de un lado a otro. Se acercó a la ventana y contempló el amplio bosque. Observó cómo el castillo se desplazaba por la región, surcando las nubes. A lo lejos brillaban las lunas y el cielo estaba cubierto de estrellas.
Bebió un poco más de vino y recordó la misma escena, aquella que había admirado tiempo atrás desde una celda, en una vida anterior.